Bueno, la semana pasada vimos la primera estrofa, los versículos 1 al 8, y hoy vamos a seguir con ese orden, en la secuencia con los versículos 9 al 16. Y en esta sección tenemos algunos versículos bien conocidos. Seguramente los has memorizado en algún momento, porque son muy preciosos y muchos han notado el valor que tienen para la vida práctica del creyente, y por eso es que los hemos memorizado. La estructura de la segunda estrofa va a ser parecida a la primera, en el hecho de que también está dividido en tres partes y podés separar cada parte por la persona involucrada. ¿Se acuerdan que cuando vimos la primera estrofa decíamos que el salmista comienza en la tercera persona, hablando de los patrones en el pueblo de Dios? Después pasó a la segunda persona, enfocándonos en Dios directamente, y terminó en la primera persona, mirándote a vos mismo y tomando compromisos y decisiones personales frente a la palabra. En esta segunda estrofa va a haber algo parecido. Va a haber tres secciones. La primera arranca con la primera persona. La segunda va a pasar a la segunda persona. Y la tercera va a terminar de nuevo en la primera persona. No va a llevarnos a pensar en lo general y terminar de esa manera. No, no. El salmista quiere pensar en lo específico. Quiere que vos pienses en tu vida y cómo vos vas a responder a la palabra. Así que hace como un circuito y va a arrancar y terminar en el mismo lugar. Así que en esto es distinto. Pero sí vamos a dividirlo en tres conceptos. La idea central gira alrededor de la pregunta inicial en el versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y de una manera u otra, el resto de la estrofa va a responder a esa pregunta. No la va a responder de una forma metódica, como de una forma directa o abierta, pero en lo que va a decir, vos vas a poder deducir y reconocer cómo se va a limpiar el camino de este joven. Así que toda esta sección de este salmo gira alrededor de esta gran pregunta. Una pregunta central. La pregunta tal vez más importante que alguien se podría hacer. ¿Cómo ser limpio? Esta pregunta tiene que ver con la santificación del creyente y la respuesta nos va a guiar en principios muy prácticos de cómo Dios ve la santificación y cómo obra la palabra en la santificación del pueblo de Dios. Así que a esto se va a referir. Y el título de la segunda estrofa que puse fue esta pregunta: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y vamos a ver la respuesta juntos en estas tres secciones. De hecho, lo que vas a poder ver también en el salmista es una relación de este salmo con Eclesiastés, capítulo 12. ¿Te acordás que el sabio va a decir allá: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que lleguen esos días malos, vengan los años de los cuales digas no tengo de ellos contentamiento? La época donde recordar al Creador es acá, es cuando sos joven. Y el salmista lo que está diciendo es, él le está hablando al joven y está pensando en la juventud y está dándole las herramientas a este joven de cómo vivir una vida a la luz de ese temor a Dios, para que cuando llegue el final de la vida, él pueda mirar para atrás y ver el gozo de haber vivido en obediencia a Dios, de haber caminado ese camino y tener ahora todo ese fruto. Entonces es como el lugar revertido, ¿no? En Eclesiastés 12 tenés a un viejo diciendo: debería haber pensado en Dios desde mi juventud. Y él mira con remordimiento. Y el salmista está pensando en el comienzo de la vida y está pensando en este hombre que va a ser de Dios el fin de su vida y va a ser de la palabra de Dios el mapa de ruta para su vida.
y va a caminar en obediencia a Dios toda su vida y va a tener el fruto que espera tener. Entonces, de él está hablando. Y vamos a leer juntos entonces esta estrofa. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que en toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Esto es lo que este joven se va a proponer. Así que después él hace esta pregunta, ¿con qué va a limpiar el joven su camino? Y lo que demuestra el salmista es el valor que tiene para él este concepto. Es la prioridad que él ha dado a su vida de poder andar en un camino limpio. Ya en la primera estrofa habíamos estudiado sobre esto, ¿no? El salmista está deseando ser encaminado por Dios para poder vivir una vida perfecta. Entonces ahora se hace la pregunta natural, yo veo que mi vida está lejos de serlo. Me veo rodeado del pecado, veo que mi camino está lleno de peligros. Entonces, ¿cómo voy a hacer para poder vivir una vida en santidad, que se mantenga en santidad a través de todo el trayecto que tengo por delante, para poder vivir ese camino de perfección y llegar al final con el gozo de la bendición de Dios? Entonces, la pregunta misma ya te dice mucho del salmista. Te dice cuáles son sus prioridades. Para esto él va a vivir. Él quiere vivir una vida pura. Y la respuesta, él mismo va a traer la respuesta inmediatamente con guardar tu palabra. Él está pensando en Dios como el maestro que va a guiar al alumno. Él está viéndose a él mismo con el alumno, como el alumno que necesita ser guiado en ese camino de perfección. Y él ve la palabra como el manual, como el recurso que Dios va a usar para poder dirigirle y vivir esta vida que él tanto anhela. La palabra puro, o la palabra limpiará, que usa, ¿con qué limpiará el joven su camino? Tiene esta connotación de pureza, inocencia, limpieza. Y aparece varias veces en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Job 25:4, Job pregunta también, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Job es consciente también del pecado en Job 25:4. Y él hace esta pregunta porque esto es lo que él también sabe que todo corazón necesita, esta purificación. El Proverbios 29 dice, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién puede decirlo? Como anhelando esa posición, ¿no? Como deseando, esta sería la gran aspiración de la vida de una persona, llegar a decir esto, estoy limpio, completamente limpio. Pero ¿quién podría lograrlo? Isaías 1, 16, 17, también usa esta palabra, pero con otro sentido o en otro contexto, cuando dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituir el agravio, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Entonces, lavaos y limpiaos viene acompañado después de toda esta lista de cosas que implicarían estar limpio, ¿no? Quitar la iniquidad de los ojos,
dejar de hacer con las manos lo malo, reemplazarlo por lo bueno, entender el juicio, ayudar y servir y vivir para otros. Todas estas cosas, Isaías las ve como las que haría una persona que tiene un corazón limpio. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Enfatiza también esta palabrita, el joven, esta etapa de la vida. De hecho, la palabra joven puede referirse al muchacho desde la niñez o la juventud, pero es sin duda el comienzo de la vida. Spurgeon lo dijo de esta manera: el joven, lleno de pasiones y escaso de conocimientos y experiencias, ¿cómo conseguirá la rectitud y persistirá en ella durante toda su vida? Esto es lo que está preguntándose este joven que todavía no entiende la vida, este joven que está movido por pasiones e impulsos muy poderosos. ¿Cómo va a ser para encauzarlos y poder ser librados del pecado que tanto le acecha y encaminado de tal manera que él nunca se desvíe y terminar bien su vida? Esta es la pregunta que se está haciendo el salmista. Y Spurgeon también piensa, esta es la pregunta más importante que alguien se debería hacer, y esta es la etapa más importante en la cual él se puede hacer esta pregunta. Este es el momento para hacerse esta pregunta y para responder esta pregunta. O sea, el momento para aprender cómo limpiar tu camino no es el momento cuando ya desperdiciaste toda tu vida y tomaste todas las malas decisiones que arruinaron todas las cosas preciosas de la vida. El momento para entender esto es en la juventud. La juventud es el momento donde aprender el temor a Jehová para poder vivir una vida en el camino de la rectitud, de la perfección, como veíamos antes. Este es el momento para hacerlo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? La respuesta entonces es trazar su camino de acuerdo a la palabra santa de Dios. Las Escrituras son el medio de gracia designado por Dios para este propósito. Todo el resto del Salmo 119 va de alguna manera a demostrar el hecho de que la Escritura es capaz, es suficiente para limpiar la vida completa de una persona y hacerle vivir en ese camino de perfección. Si tomamos en cuenta lo que decía recién Spurgeon, la Escritura es capaz de tomar estas pasiones que están explotando en el corazón de este joven como un volcán y sujetarlas por el poder de Dios, la verdad, para que en vez de destruirle, sean encaminadas para que este joven pueda vivir para la gloria de Dios. Las Escrituras tienen ese poder y por eso el salmista lo responde con total confianza. Él no está dudando de esto o suponiéndolo, él lo está dando como un hecho. ¿Cómo va a limpiar el joven su camino? Con guardar su palabra. Ahora, notás que guardar la palabra de Dios no implica solamente tenerla. Tener la Biblia en tus manos no va a ser que vos como joven limpies tu camino. No es un amuleto para poner cerca tuyo. Es como tener un buen mapa, pero no seguir las instrucciones del mapa. Tenés la respuesta, pero vas a terminar perdido igual como si no lo tuvieses. Porque la clave no está solamente en tener la herramienta, sino en usarla y usarla de forma efectiva. Entonces, el salmista te da esta garantía. Si vos usás las Escrituras, ellas pueden guiarte por el camino que tanto anhelás. El camino de la perfección, el camino de la limpieza. Puede limpiar todas las áreas de tu vida.
Y como decía, la palabra es la única herramienta que tenemos en la lucha contra nuestros deseos carnales. De hecho, uno podría decir, pero no, Dios nos dio muchas herramientas para luchar con el pecado. Pero ninguna de todas las herramientas funciona sin la palabra. Todos los medios de gracia, como los llamamos, las herramientas que Dios usa para la santificación, tienen en el corazón las Escrituras. Y por eso el salmista no te da muchas fórmulas, te da una sola. ¿Cómo vas a limpiar tu camino? Una sola cosa tenés que saber: guardar la palabra. Eso es suficiente. Eso va a traer el fruto, eso va a cumplir la tarea. Entonces, lo que esperaríamos naturalmente es lo que sigue ahora en el versículo 10. Con todo mi corazón te he buscado. Ya vimos en el versículo 2 esta expresión: bienaventurados los que guardan sus caminos y con todo el corazón le buscan. ¿Se acuerdan que decíamos la semana pasada? Esto tiene que ver con una vida enfocada en el Señor. Y acá la palabra corazón es todo el ser, buscando. Ahora el salmista vuelve a esa misma idea. En el versículo 2 dijo, bienaventurados los que buscan. Pero ahora lo hace más personal, diciendo, con todo mi corazón te he buscado. Yo soy uno de esos. Yo soy uno de los que te ha buscado con todo el corazón. Esta palabrita buscar es una palabra que tiene mucha intensidad. Es la idea de estar persiguiendo con todas las fuerzas. ¿Y qué es lo que buscan con todo el corazón? Es a Dios mismo. Con todo mi corazón te he buscado. La segunda parte podría parecer un poco desconectada, pero esta es la relación que está haciendo. El salmista entiende que es su responsabilidad buscar a Dios sinceramente. No solamente estudiar la Biblia de forma académica, sino buscar a Dios sinceramente y buscarlo apasionadamente y buscarlo con sus emociones, sus pensamientos, sus decisiones, buscarlo a Él. Pero Él sabe también lo que dijo en la primera estrofa, que es Dios el que tiene que obrar en Él para que Él pueda encontrarlo. Esta comunión con Dios no es una cuestión de mecanismos. No es que solamente si yo cumplo A, B y C, voy a tener esta comunión con Dios profunda y real. La comunión con Dios es algo que Dios mismo obra en nosotros. Los medios son solo eso, son medios, pero la gracia es la explicación de cómo yo estoy llegando a madurar. Y por eso es que el salmista cambia inmediatamente desde te busco con todo mi corazón, pero a la misma vez no me dejes desviarme de tus mandamientos. Está dependiendo en Dios completamente, esperando que Dios no permita que yo me descarríe. Este peligro del que él habla, de abandonar los mandamientos de Dios, es un peligro aterrador. Es un peligro del cual el salmista entiende que solo la gracia le puede librar, pero él clama a Dios de que esto sea así para él, de que Dios no le deje nunca en ningún lugar del trayecto abandonar el camino. La palabra ahí, dejar, es una palabra fuerte también. Aparece, por ejemplo, en Deuteronomio 27, 18. Dice ahí, maldito el que hiciere errar al ciego en el camino. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que hace errar al ciego. Acá la idea, ¿no es cierto?, es el ciego va a terminar destruido. Y así también el que le guió por ese camino. Pero está hablando, ¿no es cierto?, de desviarse, como abandonar un camino
y sufrir las consecuencias de haberlo abandonado. También, por ejemplo, Isaías 63, 7, muestra que hay una connotación moral al abandonar este camino. La idea no es solo que te equivocaste de camino, sino que lo dejaste. Isaías 63, 7 dice así: ¿por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Vuélvete por amor de tu siervo, por las tribus de tu heredad. Y en Proverbios 19, 27 dice: cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de la sabiduría. Proverbios está exhortando a este joven a no escuchar los consejos que le están llevando a apartarse de ese camino recto en el que él tiene que ir. Entonces, el salmista ahora está viendo este peligro. Él quiere caminar en el camino de la santidad. Él sabe que la palabra es lo único que le va a llevar a mantenerse en ese camino hasta el fin. Pero él entiende que la palabra no se usa solamente como una herramienta mecánica, como si fuese a ser automático. Es el poder y la gracia de Dios la que hacen que una persona pueda mantenerse en obediencia, y por eso el salmista viene a la palabra con esta actitud de dependencia. Él se ha propuesto no abandonar sus caminos y él clama a Dios: no me dejes desviarme. El versículo 11 también es conocido por nosotros y es parte de este grupo de versículos que muestran la actitud de este salmista. Cuando dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y lo que ahora está describiendo el salmista es que él ha hecho de la búsqueda de su vida poder acumular un caudal de tesoros. Él está usando imágenes muy gráficas, ¿no? Cuando él dice: en mi corazón he guardado, esta expresión guardado tiene que ver con esta noción de un cofre secreto en donde los tesoros más preciados están siendo acumulados gradualmente y donde están creciendo. Y su compromiso es el de acumular de una manera intencional la palabra de Dios en su vida. Hay otros versículos que muestran este mismo cuadro. El Salmo 37, 31, por ejemplo, dice: la ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Fíjate esta relación. ¿Con qué va a limpiar el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y entonces ahora le está diciendo: yo he visto mi corazón como si fuese un cofre en donde estoy acumulando tesoros. Y el Salmo 37, fíjate, hace esa misma relación. La ley de su Dios está en su corazón. O sea, se ha acumulado como si fuese a hacer ese cofre. Está lleno su corazón de la ley de Dios. Y entonces sus pies no resbalan. La santidad es el resultado de un corazón que ha atesorado las Escrituras. Proverbios 2, versículo 10, dice: cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidad. ¿Ves esos dos lados? ¿Cuándo? O sea, cuando esto pase, cuando la sabiduría entre en el corazón, la ciencia fuere grata a tu alma, internamente está lleno el ser de este tesoro, entonces eso que está acumulado en mi corazón, ¿qué va a traer? Este fruto. Va a ser guardada, la discreción me va a guardar, la inteligencia me va a preservar y voy a ser librado del mal camino. En el Nuevo Testamento hay un pasaje que también dice algo similar en el lenguaje del Nuevo Testamento, cuando dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Esta idea de morar en abundancia
podría ser tomada de este cuadro del Antiguo Testamento, en donde el salmista y otros autores vieron esta realidad, el corazón del hombre como un cofre que debe ser llenado de tesoros de sabiduría, de discernimiento, de criterio, que van a traer el fruto de una vida de santidad. El salmista dice que él guardó esto en su corazón. Pero vos sabés que el Antiguo Testamento no se refiere al corazón solamente como un aspecto emocional. No es solamente la parte emocional del hombre. La palabra corazón en el Antiguo Testamento tiene que ver con el ser interior. Es una palabra muy amplia que representa la fuente desde la cual el hombre actúa. Sus pensamientos, emociones y decisiones surgen del corazón. Y de eso es de que está hablando acá. Ahí es donde fue puesta la palabra de Dios. No fue solo puesta en la mente como un archivo. No es que solamente la puse y la acomodé. Esta es la razón por la que este versículo no solo está diciendo que tenés que memorizar la Biblia. Lo que está diciendo el salmista no es, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Significa que si vos memorizás muchos versículos, vas a vivir una vida más santa, porque eso no está diciendo. Está diciendo algo mucho más amplio que eso. Guardarlo en mi corazón implica así el intelecto, las emociones y la voluntad. Implica todo el ser interior que está abrazando esta verdad, que incluye memorizarla. Pero va más allá que memorizarla. Es atesorarla en mi alma. Entonces, en mi corazón he guardado tus dichos, es el compromiso de este salmista. Esto es lo que yo he hecho y esto es lo que voy a seguir haciendo. ¿Y cuál es la motivación? ¿Qué le impulsa a ser tan diligente en guardar una y otra vez la Escritura y llenar su cofre de esa verdad? Para no pecar contra ti. La meta del salmista es esta: no pecar. Ustedes saben que la palabra pecar, que se usa en el Antiguo Testamento, viene de una raíz que tiene que ver con errar al blanco. Es fallar. Es una vida que termina errando el propósito y perdiendo todo el fruto. Errar está en el corazón de esta palabra. Es el fracaso total. Pero si vos notás, para el Antiguo Testamento, pecar no es solamente fracasar. Porque ahí suma el autor para no pecar contra ti. Entonces, pecar no es que, habiendo podido tener una familia hermosa, ahora me salió mal por no haber obedecido la palabra y terminó en desastre. Fallé a este objetivo. Entonces pequé. Pecar no es solo fallar a la tarea. Pecar es un atentado directo contra la persona de Dios. Porque yo fui salvado para llevarle gloria a Él. Yo fui salvado para caminar una vida de obediencia que termine cumpliendo sus propósitos. Fallar es fallarle a Él. Es pecar contra Él. No es solamente lastimarme a mí. No es solamente perjudicar a los que me rodean. Es pecar contra Dios. Y por eso el salmista pone ahí su atención. Esta es la meta más grande que él tiene. Limpiar su camino, lo dijo al principio. Y ahora está explicando cómo se limpia el camino, llenando la vida, llenando el corazón, la mente, las intenciones, las decisiones, las emociones, todo con la palabra de Dios. Y el objetivo de esto es no pecar contra Dios. Lo que él está buscando no es nada menos que la vida de perfección de la que habíamos hablado antes. Es una vida de obediencia completa. Es una vida gobernada completamente por la palabra. No pecar nunca. A veces escuchamos a esta persona que nos retruca y diciendo, Matías, pero todos pecan. Entonces, ¿qué es esto de no pecar nunca? Esto es lo que hay en el corazón de una persona que ama a Dios.
La persona que dice, pero igual todos pecan, está exponiendo mucho de lo que piensa en cuanto a Dios. La persona que ama a Dios tiene este compromiso del salmista: yo no quiero pecar nunca contra ti. Y la herramienta, el antídoto de Dios para esto es las Escrituras. Las Escrituras tienen el poder para hacerme no pecar. Y entonces yo me entrego con todas mis fuerzas a este gran fin: vivir una vida sin pecado. Ahora, de este lado de la muerte, ¿voy a alcanzar ese destino? No, la perfección es un camino. El destino va a venir en la glorificación. No de este lado, pero esta es la pasión del pueblo de Dios. Él no se conforma con nada menos. No estamos aceptando nuestro pecado o viviendo una vida mediocre comparándonos con los demás. Queremos esa vida que el salmista está buscando, no pecar. Entonces, Spurgeon lo resume de esta manera: aquello que es lo mejor, atesorado en el mejor lugar, con el mejor propósito. Aquello que es mejor es las Escrituras. Atesorado en el mejor lugar es en el corazón, para el mejor propósito, lograr la santidad. De esto se está refiriendo este versículo. Entonces, en primer lugar, ¿con qué limpiará el joven su camino? Teniendo la actitud correcta. Segundo lugar, teniendo la fuente correcta. Teniendo la fuente correcta. Y el versículo dice: bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. El versículo que sigue va a poner este cambio de la primera persona a la segunda persona. Pasó del yo ahora al tú. Y ya antes había dicho el autor que es Dios el único capaz de hacer esto en su vida. Así que ahora se va a enfocar en Dios. Y fíjate que lo que va a ver de Dios le va a llevar a celebrar a Dios. Esta expresión, bendito tú, oh Jehová, la va a decir este salmista, porque él ve que Dios es este maestro sabio, que ha dado esa escritura perfecta y que ahora hace posible que él viva este camino de santidad. Entonces, frente a esta gracia de Dios, frente a este amor de Dios, frente a esta provisión de Dios, él alaba a Dios. Él grita, él canta, ¿no es cierto? Bendito Dios. Él lo quiere exaltar a Dios. Qué precioso es exaltar a Dios por esta razón. Cuando vemos a Dios guiándonos en un camino de santificación y vemos el gozo de la victoria sobre el pecado y vemos a Dios cumpliendo su promesa, ¿nosotros qué hacemos? Exaltamos a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios por simplemente Dios darles lo que su carne desea? Este salmista está alabando a Dios por darle lo que su alma más profundamente desea, la santidad. Bendito tú, oh Jehová. Pero nota que él no solamente está pensando en todo lo que Dios ya hizo y todo lo que Dios puede hacer para sostenerle. Él va a pensar en todo lo que aún Dios va a seguir haciendo por él. Porque él cambia inmediatamente de la alabanza, bendito tú, oh Jehová, a la súplica: enséñame tus estatutos. Esta es otra expresión de esta dependencia absoluta en Dios. Señor, tú eres el que dio los medios y tú eres el que los tiene que aplicar para salvarme. La Biblia no se usa solamente como un manual en sí mismo en el que yo me aplico el beneficio de la palabra directamente. Es Dios el que me tiene que enseñar con su palabra. Por eso cuando yo estoy estudiando la Escritura, para que la Escritura pueda hacer ese efecto de limpieza y transformación, yo debo hacerlo con la misma actitud que este salmista.
en dependencia, en esperanza, confiando en el poder que Dios tiene para hacerlo en mi vida. Entonces, enséñame tus estatutos. En otras palabras, el salmista está diciendo, Señor, tú me diste este libro que tiene todo lo que necesito. Ahora mostrame qué significa. Explícamelo. Guíame con este libro. Porque lo tenemos acá con nosotros. Pero ahora necesitamos del Maestro, de Dios, que lo use y de una manera eficiente nos transforme. Entonces el segundo punto sería teniendo la fuente correcta. El tercer punto, ¿con qué limpiará el joven su camino? Haciendo el esfuerzo correcto. Haciendo el esfuerzo correcto. Y acá va a mostrar el salmista el otro lado de la moneda. Porque siempre parece que está esta tensión. Si yo digo Dios es el que va a hacer toda la obra de salvación, entonces el hombre no tiene ninguna responsabilidad. Y si digo el hombre tiene que esforzarse, entonces estoy negando que Dios sea el que salva. ¿Y dónde pongo el equilibrio? La Biblia no tiene ningún problema en este equilibrio. Nos muestra los dos lados de la moneda constantemente. Nos muestra un hombre diciendo, Señor, tú tienes que producir el querer como el hacer en mi vida. Dependo completamente de ti. Yo no voy a ser salvo, no voy a ser santificado, a menos que tu gracia lo haga en mí. Pero a la misma vez, este hombre ahora se da vuelta y entiende la responsabilidad que él tiene de usar bien este libro. Porque si bien es Dios el que lo va a hacer, Dios no lo va a hacer sin el uso de este libro. O sea, si yo no estudio la palabra, y si yo no la memorizo, y si yo no la medito, entonces no va a haber ninguna santificación. Y no voy a poder decir es porque Dios no lo hizo en mí, sino que yo voy a ser el único culpable por no haberlo hecho. Yo soy completamente responsable. Pero si logro avanzar 1 centímetro en mi santificación, esto no fue porque yo leí la palabra, o porque la memoricé, o porque la medité, o porque la gracia de Dios me hizo crecer a través de la palabra. Entonces el salmista ahora va a dar la vuelta, la moneda, y nos va a mostrar el esfuerzo correcto que tenemos que hacer. Primero, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Dijimos, él ve el corazón como un cofre que tiene que ser llenado. Pero ahora está viendo que ese corazón que está lleno de la verdad de la palabra de Dios, ahora va a hablar de esa verdad. Y lo que va a salir de la boca de este corazón que está lleno de la palabra no es otra cosa que los juicios de Dios, las verdades de Dios, los criterios de Dios, los mandamientos de Dios. Es más, él agrega esto, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. La expresión he contado está mostrando de que esto no es solamente algo que le sale de la boca para sí mismo. Le sale de la boca en una manera pública. Él se ve a él mismo ahora como un vocero de la verdad de Dios. Un hombre que va a ser santificado es un hombre que se entiende a él mismo como un vocero de la verdad de Dios. Esa es la razón. Él se llena su alma de la verdad, porque él quiere vivir una vida santa y sus labios ahora empiezan a hablarlo y a publicarlo. ¿Y qué es lo que va a publicar? Todos los juicios de tu boca. Y esa expresión de tu boca está mostrando la fuente de dónde vienen estos juicios. Estos juicios proceden de la boca de Dios. Y esto es lo que dice Deuteronomio 8:3. Cuando dice ahí al final, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Lo que sale de la boca de Jehová, en este contexto, y lo que está diciendo el salmista, son los juicios de Dios, son las palabras de Dios. Así que ahora las palabras de Dios, esto salió de la boca de Dios y ahora va a salir de la boca del vocero de Dios. Va a salir de la boca del hombre que ha llenado su alma con la verdad de Dios. Lo próximo que dice, me he gozado en el camino de tus testimonios
más que de toda riqueza. Vamos a ver en estos próximos 2 versículos varias expresiones que van a mostrar cómo la palabra de Dios produce un deleite en el corazón de este hombre extremo. De hecho, esta expresión "me he gozado" implica alegría, regocijo, un corazón que explota. La idea es muy gráfica. Me he gozado en el camino de tus testimonios. Presta atención a este detalle. ¿En qué se gozó el salmista? No se gozó en la palabra en sí, sino que se gozó en el camino de su palabra, de sus testimonios. O sea, él no es un erudito que está ahí alegrándose de haber reconocido ese tiempo verbal y decir, mirá, me di cuenta por mí mismo, acá lo tengo, cuánto me di cuenta, cuánto sé de la palabra. No es esa clase de gozo, sino que el gozo del que está hablando el salmista acá es el gozo de la persona que, claro, entiende la palabra porque el Señor se la está enseñando, pero él está andando en la palabra. Y cuando él ve el camino de su palabra, reflejado en su propia vida, cuando él ve cómo Dios está ajustando su vida a la verdad de la palabra, cuando él ve el progreso en la santificación, podríamos decirlo, y él está viendo un caminar en obediencia, él se goza. Claro que se goza. Si él dijo desde el principio que lo más valioso para él era limpiar sus caminos. Cuando él lo ve ahora reflejado en su vida, después de haber llenado su vida y siguiendo con esto, ahora él se goza viendo el fruto. Él está andando en ese camino, en el camino de los testimonios. Y hace una comparación. ¿Cuánto se goza? Más que de toda riqueza. Es de todo lo que podría haber elegido, esto es algo muy común al corazón del hombre, ¿no? Que encuentre riqueza, que encuentre gozo y felicidad en las riquezas o en las cosas que este mundo puede dar. El hombre que sale de la concesionaria con su auto nuevo. O el granjero que termina su cosecha y vuelve a su casa cantando y silbando en el camino. O el hombre que acaban de promoverlo y ponerlo en la posición más elevada. Y ahora pude comprar esta casa o lo que sea. Me subieron el sueldo. Ahora, llévalo hasta el extremo. Llévalo a su forma más grande. Para hacerlo, pensé en personas concretas. Pensé en hombres como Moisés, el príncipe de Egipto, que menospreció todos los tesoros de los egipcios, con todo eso lo que implica, milenios de acumulación de riquezas. Y todo lo tuvo por nada, porque había tesoros más valiosos para él. Tomamos el desafío de cuando leíamos el Salmo 119, pensar en Daniel. Pensé en Daniel como un hombre favorecido por el rey, como un hombre que llegó a lugares de mucha importancia, con muchos recursos. Él también estuvo en una posición similar a la de Moisés. Y él ahora está diciendo, probablemente, es Daniel el que está escribiendo esto, él está diciendo, el deleite de ver el fruto de la palabra de Dios en mi vida y la madurez que eso va produciendo es mucho superior a lo que cualquier tesoro de este mundo podría dar. Y estos hombres conocían muy bien todo lo que el mundo ofrecía. Estos hombres, el salmista incluido, entendieron el verdadero significado del contentamiento. Y esto es lo que este salmo tiene que producir en nosotros. Agregan después, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Ahora el salmista va a hacer una determinación, un compromiso. El compromiso es a meditar y estudiar las Escrituras y a prestar atención a todos esos
mandamientos. Si alguien se deleita, no es un gran esfuerzo pensar en dedicar su vida a eso. Cuando él está hablando acerca de meditar y considerar los caminos, fíjate que no lo habla como una disciplina, sino que lo muestra como el fruto del deleite previo. O sea, el deleite está ahí porque él ha hecho de esto su prioridad. Y entonces él se goza en la santidad más que en cualquier riqueza y por eso lo prioriza. Entonces la persona que dice, no tengo tiempo para estudiar la Biblia a la mañana porque tengo que llegar temprano al trabajo. Entiendo las presiones y el cansancio. Todos lo vivimos todo el tiempo. Pero la pregunta es, ¿dónde está el deleite de esta persona? Es mayor su deleite por la santificación y el efecto que la palabra va a producir en su vida que todas las riquezas que este mundo podría dar. ¿Estaría dispuesto a hacer los cambios que tenga que hacer para poder dedicar su tiempo y sus fuerzas a lo que es realmente la pasión de su vida? Si es que realmente lo es. Entonces, él se está regocijando y él entonces está meditando. El último versículo. Me regocijaré en tus estatutos. De nuevo, una resolución, un compromiso que él va a tomar. Esto es lo que voy a hacer. Así como este hombre va a decir, voy a alegrarme en la palabra de Dios cada mañana. Voy a estudiarla, voy a memorizarla, voy a guardarla, voy a obedecerla, porque esto es lo que más anhelo. Así el salmista lo está diciendo, me regocijará en tus estatutos. Él se está determinando gozarse en esto. Él está decidiendo no darle su corazón a nada más y enfocar toda su atención en esto. Y entonces, determinándose regocijarse en esto, agrega, no me olvidaré de tus palabras. ¿Cómo puede estar seguro él que no se va a olvidar de las palabras de Dios? Y acá las palabras de Dios, olvidarse, no tiene que ver con no tenerlo en la mente, sino que tiene que ver con el menosprecio de dejarlas a un lado, que llevan en algún momento a no recordarlo en lo absoluto. ¿Sí? Pero él dice, yo no voy a olvidar a tus palabras. ¿Por qué? Porque yo me determiné a gozarme en ellas. Si vos te determinás cada día gozarte en la palabra de Dios, entonces hay una garantía. Vos no te vas a olvidar de esas palabras. Vos no la vas a menospreciar, no la vas a olvidar, no la vas a dejar a un lado y no te vas a olvidar de qué es lo que dicen. Spurgeon dijo, nunca he oído de un avaro que haya olvidado dónde había enterrado su tesoro. Él sabe muy bien dónde está su tesoro. Lo trae a su mente todo el tiempo. Cuando vos amás algo y disfrutás de algo, eso va a estar en tu mente continuamente. Es algo natural. Vas a meditar en eso. Y si lo tenés en tu mente continuamente, no te lo vas a olvidar. Pero el punto es, tenés que hacerlo tu mayor tesoro. Tenés que valorarlo más que nada. Tenés que buscarlo con todas tus fuerzas y tenés que determinarte a hacerlo. Esto no va a pasar solo. El corazón no va a tender en esa dirección. El corazón tiende a la pereza, tiende a la idolatría, tiende a la avaricia. El corazón tiende a otros lugares. Entonces vos debés determinarte como el salmista. Entonces, ¿es posible la limpieza de caminos? ¿Es posible vivir una vida que honra a Dios? ¿Con qué va a limpiar el joven su camino? Con guardar tu palabra. De esto vamos a hablar todo el año. Vamos a ver diferentes expresiones de cómo este salmista fue guiado por Dios en el transcurso de toda una vida a guardar su palabra. Oramos. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por
tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has dejado este tesoro para que nos podamos deleitar en ella y encontrar en ella la guía que necesitamos para todas las áreas de nuestra vida, cada batalla que tenemos que pelear, cada decisión que debemos tomar. Y confesamos de que hemos sido negligentes muchas veces y que hemos dado nuestro corazón a otras cosas y que nos hemos dejado arrastrar por las pasiones del corazón, cuando tu palabra debería ser la plomada que mantenga nuestra vida alineada a tu corazón. Ayúdanos a poner toda nuestra atención en ella y edifica tu iglesia para tu gloria. Úsanos, Señor, para traer mucho fruto. Te encomendamos todo esto a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.